Países del ALBA rechazan agresión de Estados Unidos contra Venezuela, exigen a Washington derogar decreto ejecutivo porque el país suramericano no representa una amenaza para ninguna nación. Huelga de transportistas en Colombia empieza a afectar precio de los alimentos. Los camioneros en paro deciden extender la protesta. Últimos resultados de la Comisión Electoral Central de Israel mantienen a Benjamín Netanyahu como primer ministro. Partido de extrema derecha Likud superaría al centro izquierdista campo sionista con 6 escaños de más en la Knesset o Parlamento. Hoy es miércoles 18 de marzo de 2015. Sean todos bienvenidos a una nueva ronda de Telesur Noticias. Desde nuestra sede principal en Caracas, Venezuela, les saluda Carlos Alonso. Recordamos, miércoles 18 de marzo de 2015. Comenzamos con las informaciones más destacadas en América Latina y en el resto del mundo. Con una resolución en rechazo a las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, culminó la cumbre extraordinaria de ALBA-TCP que se efectuó este martes en Caracas. En el documento final, el organismo le exige a Washington la derogación del decreto ejecutivo contra Caracas por considerarlo violatorio de la soberanía de los estados. Además, se plantearon salidas pacíficas para solucionar las diferencias políticas. Igualmente, se afirmó que Venezuela no representa una amenaza para ningún país. Se llamó a mantener la unidad regional para enfrentar los ataques imperialistas. De conformar un grupo de facilitadores de nuestra... Declaramos, 1. Nuestro rechazo a la orden ejecutiva emitida el 9 de marzo del 2015 por el gobierno de Estados Unidos de América sobre la base de que esta orden ejecutiva es injustificada e injusta, que constituye una amenaza de interferencia contra el principio de soberanía y el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. En este mismo escenario, el presidente de Cuba, Raúl Castro, catalogó la posición de Venezuela ante la agresión estadounidense como digna y valiente. Respaldamos la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro, quien no obstante la gravedad de la amenaza, ha tendido la mano al presidente de los Estados Unidos para iniciar un diálogo basado en el derecho internacional y el respeto mutuo, que conduzca a la derogación incondicional de la orden ejecutiva del presidente Obama y a la normalización de sus relaciones. Y por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que la suspensión de las amenazas contra Venezuela y el levantamiento del bloqueo impuesto a Cuba son requisitos indispensables para que Estados Unidos construya nuevas relaciones diplomáticas con América Latina. Está claro que nuestro énfasis tendrá que estar en esta reunión en la defensa de Venezuela, que se le quite esa amenaza, y en la defensa de Cuba para que se le levante el bloqueo. Y entonces sí, vamos a decir que han cambiado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe. También en Venezuela el sector transporte se movilizó en rechazo a estas amenazas de Estados Unidos contra su país. Expresó su apoyo al presidente Nicolás Maduro y a la postura fijada por los países de Latinoamérica en respaldo a la soberanía venezolana. Desde la capital, Caracas, Teófilo Griffin nos trae los detalles en el siguiente informe. En Caracas, cerca de 5.000 trabajadores del sector transporte y representantes del Movimiento por la Paz y la Vida alzaron su voz en rechazo a la nueva agresión del gobierno de Estados Unidos contra su país. Los
Los transportistas socialistas, con la consigna no a la injerencia imperialista, declararon sentirse indignados por el ataque que consideran recibió Venezuela con el decreto del presidente estadounidense Barack Obama, en el que calificó a Venezuela como una amenaza extraordinaria con el fin de justificar sanciones contra la nación suramericana. No pudieron con el comandante Chávez, vuelven de nuevo a querer intentar contra nuestra patria, pero de verdad estamos seguros que nunca podrán y no van a poder hacerlo. Hoy el pueblo de Venezuela, en todas sus expresiones, organizado para defender la patria en cada milímetro. Diciéndole no a la intervención, no a la injerencia yanqui. El sector que agrupa a los transportistas en Venezuela exhortó a la administración norteamericana para que se derogue el decreto contra Venezuela, al tiempo que mostraron su solidaridad sobre la posición del gobierno nacional. No aceptamos previsiones de ningún otro país. Los problemas de Venezuela los resolvemos nosotros los venezolanos. No necesitamos al imperio. Los marchistas también expresaron su apoyo a la ley habilitante aprobada por la Asamblea Nacional al presidente Nicolás Maduro, que le permitirá legislar para hacer frente a las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Entre sus ámbitos, este instrumento legal establece garantizar los principios constitucionales y del derecho internacional público de soberanía, independencia y libertad, fortalecer la protección del Estado frente a las agresiones extranjeras y de factores internos dirigidos a perturbar la paz, fortalecer las alianzas estratégicas de Venezuela con América Latina y el Caribe. Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Nicaragua fue primero, ahora fue Venezuela. Mañana puede ser cualquier país de Latinoamérica. Yo pienso que ante esta situación los latinoamericanos tenemos que estar más unidos con nunca, y convoco a través de la Unión Latinoamericana de Transportistas del ALBA a todos los transportistas de Latinoamérica para que nos pronunciemos en función de rechazar este decreto ignominioso y violatorio de los derechos de libertad y de vida de toda Latinoamérica. Las movilizaciones continuarán en Caracas. Para este miércoles se tiene previsto que los trabajadores del sector eléctrico también expresen su rechazo a las sanciones norteamericanas. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela. Más al sur, sectores opositores de Venezuela realizaron un videomontaje que buscaba socavar las relaciones con Uruguay. Más detalles con nuestro compañero Mauricio de los Santos desde la capital uruguaya, Montevideo. Luego de los anuncios del presidente estadounidense Barack Obama sobre iniciativas de su gobierno contra Venezuela, la derecha antibolivariana redobla sus esfuerzos por romper las alianzas entre países hermanos de América Latina. Bien sabemos que a la derecha del Uruguay y del mundo le interesa que Venezuela quede sola, y por eso se pueden utilizar o no las diferentes declaraciones. A nosotros nos gustaría que tanto el gobierno uruguayo como el pueblo uruguayo estuviera fuertemente al lado de Venezuela. Fue muy emocionante. Así, sectores de la oposición venezolana difundieron un videomontaje basado en esta entrevista al presidente Nicolás Maduro. La versión manipulada falseaba declaraciones contra el expresidente uruguayo José Pepe Mujica con conceptos opuestos a los vertidos originalmente por Maduro. Expresarte esto, yo veo a Pepe como un sabio, pues, lo que es, lo veo también como si fuera un padre, yo los veo a ellos así. El oficialista Frente Amplio, por su parte, ha ratificado en numerosas ocasiones su rechazo a las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela. Las afirmaciones de que Venezuela constituye una amenaza para Estados Unidos son absolutamente disparatadas. El único país que se puede transformar en una amenaza al resto del mundo es Estados Unidos, porque tiene el ejército del mundo. Para manifestar esta solidaridad, se vienen concretando diferentes actividades en Montevideo en busca de hacer visible lo que las grandes corporaciones de medios ocultan deliberadamente. Tiene que saber Obama, tiene que saber el imperialismo, que si teme, que si pretende una nueva aventura bélica en este continente, se van a encontrar con un nuevo Vietnam. Las demostraciones de apoyo a la revolución bolivariana y contra la injerencia de Estados Unidos dan cuenta de lazos sólidos y con raíces profundas que no podrán romperse con operaciones mediáticas. A través de estas actividades el pueblo uruguayo retribuye de alguna forma la solidaridad recibida desde el pueblo venezolano durante la dictadura militar que sufrió Uruguay desde la década de 70 hasta mediados de los 80, cuando miles de compatriotas se trasladaron a Venezuela en calidad de exiliados políticos. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay.
Organizaciones sociales llevaron a cabo el foro de la sociedad civil cubana para debatir sobre los principales ejes temáticos de la venidera Cumbre de las Américas. Durante el encuentro denominado Pensando Américas, representantes de la sociedad civil y actores sociales reflexionaron sobre 8 temas de índole regional. Entre los puntos a tratar destacan la democracia, la participación ciudadana, migración, seguridad, energía, medio ambiente, salud y educación. Este foro pretende servir como una herramienta comunicacional para apoyar las causas progresistas de la región latinoamericana y caribeña de cara a esta cumbre que se va a celebrar en Panamá.